Estimados participantes, vamos a continuar con este módulo de Dirección y Supervisión Técnica de Construcción de Puentes, desarrollando a esta parte que yo he denominado marco técnico. A manera de recordatorio, repasemos los nombres con los que se designan a los distintos elementos que constituyen un puente. Un puente se la divide usualmente en dos partes, en infraestructura y superestructura. En la nomenclatura brasilera ustedes van a ver que está dividida en tres partes: infraestructura, mesoestructura y superestructura. Bueno, para nosotros, de manera general, infraestructura son todos los elementos que están ubicados a partir de los apoyos hacia abajo, inclusive los que están enterrados. Y superestructura son los elementos que están por encima de los apoyos, llámese vigas, llámese la losa, barandas, juntas, etc. Bueno, en la diapositiva que estamos mostrando se está indicando a dónde está la junta de dilatación. Está ubicado entre los estribos y el tablero. También puede estar ubicado sobre la pila si es que se trata de un tramo isostático. Si es continuo, seguramente no existirá junta de dilatación. Algunas denominaciones por ahí que hubiesen ya un poco olvidado, por ejemplo, ¿qué significa NAM? N-A-M pequeña, M chica. Nivel de aguas mínimas. El nivel de aguas mínimas es aquel nivel de aguas que existe en estiaje. El nivel de aguas ordinarias es aquel nivel de aguas que es recurrente todos los años en periodo de lluvias. En cambio, el NAME significa el nivel de aguas máximas extraordinarias. Es decir, este nivel de aguas se presenta al cabo de un periodo de retorno. El periodo de retorno se ha ido ampliando. Entiendo que actualmente ya se considera como 200 años de periodo de retorno. A partir de ese nivel de aguas máximas extraordinarias se establece una revancha que va a definir la cota de la fibra inferior de la viga de la superestructura. En esta diapositiva está indicando que la revancha tiene que ser mayor a 1.50 metros. ¿Cómo definimos una revancha para un proyecto? Inclusive debería ser motivo de revisión por parte de la supervisión. Estos 1.50 desde mi punto de vista serviría solamente para estructuras, para puentes pequeños que estuviesen en cauces del altiplano, digamos, donde no existe arrastre de vegetación. En cambio, si estamos hablando de ríos de montaña, hay que ir ampliando la altura de esta revancha, puede haber ondas de agua que pudieran golpear directamente contra las vigas. Y peor aún en el caso de puentes ubicados en el llano, donde es más que seguro que va a haber arrastre de vegetación. Entonces, si va a pasar árboles debajo del puente en aguas extraordinarias, seguro que va a requerir una altura libre mucho mayor a 1.50. Y en otras situaciones, en ríos de llano, por ejemplo, la revancha va a ser definida por
el requerimiento de las embarcaciones. Si un río es navegable, seguramente habrá embarcaciones de mediana envergadura, entonces los puentes deben tener la posibilidad que puedan pasar por debajo las embarcaciones. En esta diapositiva también podemos observar que existen dos tipos de fundación: las fundaciones profundas y las fundaciones directas. Otro aspecto importante es el empuje de tierras, tal como se ve indicado por una flecha por acá. Bueno, la construcción de puentes debe sujetarse a normativa técnica. La primera normativa técnica que debe aplicarse son las especificaciones técnicas que están incluidas en el DBC. Cualquier disposición necesaria que no estuviese en las especificaciones técnicas, hay que buscarla en las normas que están detalladas a continuación. Porque si se fijan, la mayoría o casi todas estas normas son americanas. En Bolivia hemos heredado, si quieren, la utilización de las normas americanas a partir de que la primera institución caminera del país, el Servicio Cooperativo Boliviano Americano, trabajaba con recursos americanos y también tecnología, bibliografía americana. Inclusive el Servicio Nacional de Caminos, la entidad subsiguiente al Servicio Cooperativo Boliviano Americano, ha utilizado normativa americana. De manera general, mi recomendación es que en la construcción de puentes se utilicen normativas complementarias, si quieren. Entonces, por esas razones que detallo, por ejemplo, para materiales hay que usar la ASTM o la AESTO. La división 2 de la norma AESTO se refiere a disposiciones para la construcción de puentes. También en algún momento puede ser, en realidad, necesaria recurrir a la norma de diseño de puentes. Actualmente está en uso la norma LRFD. Estimo que ya debe ser difícil encontrar a estas alturas diseños de puentes con norma AESTO estándar. Si fuera el caso y hubiese necesidad de hacer algún ajuste, hay que aplicar la normativa a la AESTO estándar o la AESTO LRF según corresponda. No se puede mezclar esas normativas porque los resultados que se obtienen son distintos. Una es más exigente que la otra. Para puentes de tipología superior, por ejemplo, existe la guía para el diseño y construcción de puentes segmentados. Otro texto es la guía para el diseño de puentes temporales o obras temporales para puentes. La norma ACI también se complementa adecuadamente con la norma ASTM. Otra norma que puede ser útil en caso necesario es la explicación estándar para la construcción de caminos y puentes en proyectos federales de carreteras, EGPE 96. Debe haber una versión ya más reciente. El Instituto del Postezado del PTI se refiere a todas las disposiciones
y normas de construcción y diseño de elementos de postezado. He anotado otras normativas que podría ser posible de usar, no en toda su extensión, algunos acápites solamente. La norma boliviana del hormigón, la norma brasilera. Después existe el manual para el postezado y la instalación de tendones. Un aspecto muy importante antes de iniciar la construcción de un puente es la revisión de los documentos técnicos. Para ello recomendaba que la supervisión debe ser contratada con bastante anticipación, y si fuera una supervisión interna tiene que ser designada igual con suficiente anticipación para que realice una revisión minuciosa de los documentos técnicos. Este es un listado de los documentos técnicos que yo considero más importantes. La topografía. La topografía nos va a indicar el eje del emplazamiento del puente, el perfil longitudinal, las cotas, las mismas que debemos corroborarlas una vez que se haya dado inicio a la construcción propiamente dicha. Otro documento importante, bueno, los vamos a ir desarrollando un poco más adelante, los documentos referentes al estudio hidrológico e hidráulico, el estudio referente a geología y geotecnia, los planos generales, los planos de infraestructura y de superestructura, los documentos medioambientales. En los documentos de topografía vamos a poder revisar y replantear en sitio el emplazamiento del eje, verificar la rasante, considerarlo algo muy importante, verificar los accesos. A veces he visto proyectos en los que, si bien están dibujados en los planos los accesos, pero en sitio es difícil ejecutar los accesos por las condiciones geológicas. Entonces es pertinente realizar un replanteo total, un levantamiento total a una topografía de la zona de emplazamiento del puente, dibujar los accesos, la rasante del puente, su eje longitudinal, en una sección del río sobre el eje del puente, definir la altimetría. En esos planos también podemos dibujar los distintos niveles de agua, información que nos va a permitir corroborar si la ubicación del puente es la adecuada o requiere de algún ajuste. El componente del estudio hidráulico e hidrológico del proyecto nos debe proporcionar información acerca de los niveles de aguas mínimas, aguas ordinarias, aguas extraordinarias, las alturas de socavación, una vez que el supervisor está en sitio, debe hacer observaciones para corroborar si los niveles reportados en el estudio hidráulico e hidrológico son los que se está observando en campo.
Para ello, por ejemplo, siempre ha sido útil recurrir a la gente que vive en las inmediaciones del emplazamiento del puente, quienes nos pueden corroborar los niveles mínimos, ordinarios y extraordinarios de agua. Por ejemplo, debido a una inadecuada a un inadecuado estudio hidráulico hidrológico, se ha dado la socavación el colapso de ese puente que estaba ya con un buen grado de avance. Lamentablemente se ha perdido todo ese tramo y lógicamente que existen problemas económicos. Otro aspecto muy importante es la revisión de planos. En la parte de geología y geotecnia deberíamos hacer una lectura adecuada de los estudios para corroborar la estabilidad de los suelos en las inmediaciones del puente. Asimismo, es muy importante conocer el estudio geotécnico, el cual nos va a mostrar los tipos de suelo y sus características que vamos a ir atravesando a la hora de construir la infraestructura. Es muy importante corroborar también que los sondeos se han realizado exactamente en la ubicación de los estribos y las pilas. A veces los proyectos muestran información en ubicaciones distintas a la ubicación de estribos y pilas. En ese caso, yo recomiendo incorporar al proyecto a través de una modificación del contrato a realizar estudios exactamente en la ubicación de los estribos y las pilas, porque se da el caso de que el suelo puede variar drásticamente en unos metros. Los estudios geológicos y geotécnicos nos van a permitir tomar decisiones para definir el tipo de equipo que se va a utilizar en la construcción de las fundaciones, por ejemplo. Un tópico que yo considero muy importante antes de iniciar la construcción de un puente es la elaboración de los planos de taller. Por lo general, los planos del proyecto no son completos. Siempre existe la necesidad de superponer información técnica entre uno y otro plano, porque por ejemplo, en el caso de las vigas, se dibuja por separado todo lo que es pretensado, se dibuja por separado todo lo que es acero estructural. Los problemas surgen cuando superpone un plano con el otro. Entonces, a través de un plano de taller que ya deberíamos poder concluir si va a haber o no problemas durante la construcción o qué ajustes hay que realizar. Entonces, el plano de taller tiene la finalidad de eliminar cualquier discordancia. Se debe elaborar los planos de taller antes de ejecutar cualquier elemento de la estructura. Los planos de taller nos permitirá identificar los ajustes que se requiere introducir. Estos planos de taller también sirven como respaldo a las planillas de pago, porque prácticamente muestran son los planos as-built, cómo se ha ejecutado cada uno de los elementos. A propósito de los planos de taller, por ejemplo,
Estos son dos planos. Este es el plano general y el plano de la viga. Si se fijan, en el plano general está indicando que la distancia entre las pilas es de 31 metros. No obstante, en el plano de la viga se está mostrando que la longitud de la viga es de solo 30.23 metros. Imagínense construir este puente sin haber hecho esa verificación previa, directamente nos conduce a un error. Subsanar por ahí es posible técnicamente, pero seguro que va a tener un costo. Habrá que ensanchar el cabezal de la viga, por ejemplo, o me imagino que es poco probable alguna otra solución. Creo que lo mejor sería en este caso ensanchar el ancho del cabezal de viga. En la zona de las juntas, por ejemplo, va a quedar una abertura considerable. Igual hay que hacer ajuste a la losa. Entonces, para evitar estos problemas, recomiendo que antes de iniciar la obra se dibuje la parte geométrica del puente con todos sus componentes para verificar que todos encajan adecuadamente. Y si hay que hacer algún ajuste, antes de iniciar la obra. Elaborar los planos para que podamos llegar a un resultado sin observaciones. Esta es otra muestra, otro problema que nos está mostrando, en este caso el inadecuado planteamiento de un diseño de puente. Se trata que en un río que se quería un puente de 90 metros, a alguien se le ocurre diseñar solamente 30 metros, proponiendo que se construya un terraplén en todo el lecho del río, porque en su opinión técnica era suficiente que el caudal de agua pueda pasar por 30 metros de longitud de puente. En ese aspecto hidráulico no se puede adoptar ese tipo de soluciones. Modificar las condiciones hidráulicas de un río tiene consecuencias. Por ello, yo recomiendo que se conserve en lo posible el ancho del río. Si hay que hacer algunos ajustes, sean mínimos, pero no tan drástico como en este caso, que de 90 metros de longitud necesaria de puente han reducido a 30. Entiendo que después de muchos años se ha tomado la decisión técnica de ir incrementando tramos hasta completar los 90 metros. Metodologías de construcción. Las metodologías de construcción deben estar explicadas en la propuesta del contratista. Una vez instalado en obra, ya todos tienen un conocimiento cabal de la situación imperante en sitio, ya sea hidráulico, geológico, precipitaciones pluviales, crecidas de agua. Entonces es posible que a partir de esa información ya más precisa haya necesidad de realizar ajustes a las metodologías de construcción. Si fuera el caso, el supervisor debe pedir, en realidad el contratista debe poner a consideración de la supervisión para que sea revisada y aprobada el ajuste a las metodologías de construcción. Otro aspecto muy importante es el cronograma de obra. En la cláusula 32ª del contrato de obra está indicado que
queda convenido entre las partes contratantes que una vez suscrito el presente contrato, el cronograma de ejecución de obra propuesto será ajustado en función de la fecha de emisión de la orden de proceder, dentro de los 15 días calendarios subsiguientes a la emisión de la orden de proceder, y será presentado para su aprobación al supervisor. En caso de que el contratista no cumpla con la presentación en el plazo determinado, el supervisor en un plazo de 5 días hábiles actualizará el cronograma de ejecución en base al de la propuesta adjudicada. Entonces, esta cláusula nos está dando a entender que el supervisor puede modificar su cronograma de ejecución de obra, la que estuvo inserta en la propuesta. Lo que debe quedarle claro al supervisor es que debe requerir ese cronograma, debe revisar y aprobar. Una vez que ha sido aprobado, se convierte en un documento de cumplimiento obligatorio, en base al cual se debe controlar las posibles morosidades en las que pueda incurrir el contratista. Otro aspecto importante de orden técnico es el control de la calidad de materiales. En Bolivia, por lo general, la construcción de puentes, para la construcción de puentes se utiliza hormigón armado, hormigón pretensado. Y los materiales son los agregados, el cemento, aditivos con los cuales se elaboran los hormigones y como complemento el acero estructural y el acero pretensado. En las normas ASTM están indicados las disposiciones técnicas que deben cumplir tanto la arena como la grava. Una vez que los materiales básicos han sido aprobados, el siguiente paso consiste en dosificar los hormigones. La aprobación del hormigón requiere realizar ensayos previos en laboratorio, dosificaciones, elaborar cilindros y proceder con el ensayo a compresión para establecer las resistencias alcanzadas y emitir el criterio de aceptación por parte de la supervisión. En cuanto al acero estructural, igual en las especificaciones técnicas tiene que estar indicado el cumplimiento de los ensayos y demostrar si se han alcanzado los requisitos mínimos que establecen las especificaciones técnicas. En cuanto al acero pretensado, tenemos limitaciones en Bolivia respecto del equipo para hacer ensayos, así que en el mejor de los casos lo que hacemos es un ensayo de tracción. En cuanto a las otras características, propiedades que piden las especificaciones técnicas, seguramente nos vamos a limitar a pedir una certificación, certificados que nos entreguen certificados de calidad emitidos por el proveedor. Para la dosificación, para que una dosificación de hormigón sea aprobada, existen distintas posibilidades. Esta que está indicada en la norma ACI, donde se establecen cuánto tiene que ser la resistencia promedio que se debe alcanzar con los cilindros de prueba, dependiendo de la resistencia característica indicada en los plazos de proyecto. Por ejemplo, según esta disposición, cuando un hormigón la resistencia de proyecto de un hormigón está a 20 y 35 megapascales,
la resistencia promedio en compresión tiene que ser igual a la resistencia de proyecto más 8.5 megapascales. Eso significa que para un hormigón igual a 35 megapascales deberíamos alcanzar 35 más 8.5 son 43.5 megapascales. Entonces ese es un indicador para aceptar la dosificación de un hormigón. He visto casos en los que pretenden aplicar pretenden la aprobación de una dosificación demostrando que el promedio de los cilindros a compresión es igual a la resistencia de proyecto, en este caso 35 megapascales. Ese criterio no es válido. Los criterios de aceptación, otros criterios de aceptación de dosificaciones está establecido en la norma boliviana del hormigón, por ejemplo. Aquí está lo que les decía, criterios de aceptación de la dosificación en base a al valor promedio que ha alcanzado la resistencia de los cilindros de prueba. En este caso está basado los criterios en base a las condiciones de ejecución de la obra. Si las condiciones de elaboración del hormigón, las condiciones técnicas son mínimas, son buenas o muy buenas. Entonces, por ejemplo, ¿a qué se podría referirse una condición mínima? Una condición mínima es cuando el hormigón es dosificado en volumen, por ejemplo. Ustedes saben que puede darse una dispersión importante de los valores, especialmente de contenido de humedad y de la arena y la grava. No se puede controlar cuando se dosifica en volumen. Entonces, en ese caso, la norma boliviana establece que la resistencia promedio de los cilindros de prueba deben alcanzar 1.50 multiplicado por la resistencia de proyecto más 20 megapascales. Si hacen números, eso es altísimo. O más, en este caso es 1.50 por la resistencia de proyecto más 2 megapascales. El valor anterior correspondía a kilopons por centímetro cuadrado. Y así se va definiendo en base a si las condiciones son buenas o muy buenas. Muy buenas, por ejemplo, sería que se hace un control con bastante frecuencia de la granometría, del ensayo de los ángeles, el contenido de impurezas. Entonces se trata de hacer un seguimiento muy cercano y obtener resultados muy buenos respecto al control de calidad de los materiales básicos para la elaboración de hormigones. En ese caso, las exigencias son menores, ¿no? Bueno, hasta aquí un enfoque rápido de lo que se debe realizar en cuanto al control de calidad de materiales, revisión de planos, antes de iniciar la ejecución del proyecto, con la finalidad de alcanzar resultados óptimos. Bueno, los espero en el siguiente video. Muchas gracias.